ya que es el diagnóstico más frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Entonces, vamos a hacer una remembranza general del tema y vamos a discutir los problemas o las controversias que existen en este momento respecto de la sepsis neonatal. Vamos a empezar hablando de la magnitud del problema, o sea, qué tan importante es, qué tan frecuente es esta enfermedad. Como ven ahí en la gráfica, la mortalidad infantil, es decir, la mortalidad que se produce en aquellos niños menores de 5 años, se ha reducido en casi todos los países del mundo, ¿no? Y el Perú no es una, digamos, exclusión, ¿no? de este tema. Como ven, en 1990, solamente para que tengan una idea, 12.7 millones de niños fallecían por año en el mundo, ¿no? Y al 2015 se ha reducido esta cifra prácticamente en la mitad, ¿no? 5.8 millones de niños menores de 5 años fallecen. Obviamente estamos en 2023, ya esta cifra tiene que haberse reducido mucho más, ¿no? Pero esta reducción se produce básicamente gracias a intervenciones como la vacunación, como la hidratación, la mejora en el estado nutricional de los niños, ¿no? Esto ha permitido reducir la tasa de mortalidad infantil, debido a que los niños ya no se mueren por diarreas, ya no se mueren por neumonías, ya no se mueren desnutridos. Sin embargo, el componente de la muerte neonatal, es decir, aquellos niños que se mueren dentro de los primeros 28 días de vida, todavía sigue siendo bastante alto. Es más, la proporción o la influencia de la mortalidad neonatal dentro de la mortalidad infantil cada vez es mayor. Obviamente porque las otras causas están reduciendo. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Es decir, hemos sido capaces de reducir la muerte por neumonía, por diarreas, por desnutrición, pero no podemos todavía reducir significativamente las muertes por sepsis neonatal. Además hay otro factor importante, que cada vez los prematuros sobreviven más, ¿no? Ustedes van a ver en la unidad, los que han pasado por el hospital de neonatología, van a ver bebitos de 800, 900 gramos, ¿no? Que salen de alta junto con sus mamás, después de haber estado 2 meses, 3 meses en el hospital, ¿no? Cosa que antes no se veía, ¿no? Estos bebitos fallecían dentro de la primera semana de vida producto de su inmadurez. Ahora, debido a las mejoras tecnológicas que tenemos, logramos que sobrevivan, pero obviamente un grupo importante de ellos muere por sepsis, ¿no? Durante sus primeros 28 días. Entonces, eso también obviamente incrementa la magnitud o la importancia de la sepsis neonatal como componente de la mortalidad. Como les decía al inicio, el diagnóstico de sepsis neonatal probablemente es el diagnóstico más frecuente de todas las unidades de cuidados intensivos neonatales del mundo, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos se producen 1 a 4 casos por cada 1000 nacimientos vivos. Y ojo, estamos hablando de sepsis neonatal confirmada. Todos esos datos son de sepsis neonatal confirmada, es decir, sepsis que se puede confirmar con un cultivo positivo, ¿no? En países de bajos ingresos, la morbilidad puede llegar a 49, 170 casos por 1000 nacimientos vivos y la mortalidad por esta enfermedad puede alcanzar el 24 o 25%. O sea que sí es un problema muy importante, ¿no? Respecto de la definición de sepsis neonatal, también hay un gran problema, ¿no? ¿Quién me puede definir qué cosa es sepsis en la etapa adulta o en la etapa pediátrica? Ya han hecho en medicina interna, tienen que haber visto infectología. Sí, han visto sepsis ya. ¿Quién puede definir qué cosa es sepsis? En la edad adulta, el PIB con hallazgo de cultivos positivos, ¿no? No, o sea, un síndrome inflamatorio sistémico, ¿no es cierto? Eso es lo que es el SIRS, una respuesta inflamatoria sistémica más la confirmación de un foco infeccioso, ya sea porque tienes la evidencia clínica de infección o porque tienes un cultivo positivo, ¿no? Lo que dice tu compañero.
Esa es la definición que ya pasó, ya se desactualizó, ¿no? Desde el 2019 hay una nueva definición de sepsis. ¿Cuál es la nueva definición de sepsis? Una respuesta inflamatoria excesiva que causa falla de órganos. Eso, ¿no? ¿Qué cosa es sepsis? Es una malfunción de los órganos debido a una respuesta inmunitaria anormal, causada por algún germen, ¿no? Puede ser un virus, bacteria, hongo. Ya las definiciones desde 2019 y adelante ya no hablan tanto del SIRS, ¿no? O sea, de la respuesta sistémica inflamatoria. Ahora hablan de una malfunción de los órganos producto de una respuesta inmunitaria anormal, ¿no? Y esto significa que hay gente que tiene una predisposición genética a tener esta respuesta inflamatoria o inmunológica normal. Inclusive se han detectado ya algunos genes que tienen que ver con una respuesta inmunitaria deficiente. Esta definición que bien ha dado su compañero también es atribuible, o se le puede atribuir a la edad pediátrica. En los niños es igual, ¿no? Inclusive ahora han salido unos scores, ¿no? El SOFA. ¿Qué significa SOFA? ¿No han revisado SOFA? Sí, Sequential Organ Failure, ¿no? Acute, o sea, todo esto atribuible a la sepsis, una falla orgánica secuencial atribuible a la sepsis aguda, ¿no? Ese es el SOFA. Y hay un score de SOFA, ¿no es cierto? Que ve la respuesta cardiovascular, la respuesta respiratoria, etc. Hay un SOFA pediátrico también, es decir, este SOFA que facilita el diagnóstico de sepsis en los adultos también se ha corroborado que en pediatría también es útil. Si ustedes revisan van a encontrar SOFA pediátrico también. Pero hay un SOFA neonatal. Hay varios intentos de definir la sepsis neonatal desde ese punto de vista, pero no hay por el momento consenso respecto de estos nuevos términos o estas nuevas definiciones para la etapa neonatal. ¿Okay? Y menos aún los prematuros. Entonces, ¿cómo definimos sepsis neonatal? Así. Presencia de gérmenes viables en líquidos y o espacios corporales que usualmente son estériles en un neonato. O sea, estamos hablando de la sangre, del líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de la vía urinaria, ¿no es cierto? Entonces ustedes dirán, ¿o qué deficiencia le encuentran a esta definición? Piensen un poco. Dice, presencia de gérmenes viables en líquidos y o espacios corporales que usualmente son estériles en un neonato. Sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, etc. O es una definición perfecta, porque también eso podríamos extrapolarlo a la etapa adulta. ¿Qué es? Que para cumplir esta definición, ¿qué necesitas tener? ¿El resultado de qué? De cultivos, ¿no es cierto? Y la estadística que nos dice que en el mejor de los casos, en los mejores hospitales, alcanzas a tener un 20 a 30% de cultivos positivos en niños infectados. O sea que es bajísimo, ¿no? Entonces ese es el principal problema de esta definición, ¿no? Entonces muchos niños que clínicamente sí se comportan con un cuadro de sepsis no van a cumplir esta definición y por lo tanto no van a entrar en las estadísticas. Sin embargo, no hay por el momento ninguna definición que supere a esta en consenso. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunitaria de un recién nacido y con mayor razón la respuesta inmunitaria de un prematuro no es la misma que la que se produce en un paciente pediátrico o en un adulto. ¿Sí? Por eso. Y por ese mismo motivo,
es que en neonatología, tenemos una serie de categorías de términos que confunden más la cosa. Aquí tienen esta definición de recién nacido potencialmente infectado, sepsis neonatal probable, sepsis neonatal confirmada, shock séptico, falla orgánica múltiple. Yo agregaría acá sepsis descartada, sepsis posible o sepsis clínica sin cultivos positivos, o mejor dicho, sepsis clínica con cultivos negativos, ¿no? Si ustedes revisan la literatura van a encontrar una serie de términos que lo que hacen es confundir más el problema, ¿no? Pero es importante que ustedes los conozcan, porque cuando roten en los hospitales donde hagan internado van a ver que se utilizan estos términos y tienen que obviamente conocer de qué se trata. Y con mayor razón si es que en el futuro van a dedicar su vida a ver niños y neonatos, ¿no? Yo había actualizado esta lámina, pero en este tema de grabar, no se ha grabado la verdad. Pero bueno, recién nacido potencialmente infectado. ¿Qué cosa es un recién nacido potencialmente infectado? Es un bebito que clínicamente está normal, pero que tiene algún factor de riesgo para infección. Por ejemplo, lo que sucede un montón de veces, recién nacidos que nacen fuera del hospital, o sea, fuera de una institución, ¿no? La mamá no llegó pues a la sala de partos del hospital o del centro de salud y el bebé nació en el taxi. Está expuesto, o sea, tiene probabilidades de infectarse, claro, porque no ha sido recibido en un ambiente pues estéril, ¿no? Ese es un recién nacido potencialmente infectado. O un bebito que ha nacido producto de un parto vaginal en el cual ha habido contaminación fecal de la madre. O sea, el bebé se ha contaminado con heces de la madre, cosa que sucede a cada rato también. Sin embargo, tú examinas al bebé, es un bebé sano, pero podría estar infectado, o sea, tiene riesgo de infectarse, claro, porque ha estado en contacto con material que puede transmitir infecciones. O un recién nacido cuya madre tiene fiebre. Si el ginecobstetra te informa, por si acaso la mamá de este bebé está con 39 de temperatura, pero tú lo examinas al bebé y el bebé está completamente normal. ¿La fiebre materna es un factor de riesgo para infección en el bebé? Sí. Ese es un recién nacido potencialmente infectado. ¿Qué hacemos con estos bebés? Ahí también hay una discusión. ¿Qué hacer con este bebé? Algunos, o mejor dicho, la conducta de hace un tiempo era pedir exámenes, ¿no? ¿Qué exámenes le pedimos a estos bebés? Hemograma, PCR, procalcitonina, si hubiese, ¿no? La conducta actual es un ratito, obsérvalo, porque los estudios más recientes dicen que no hay necesidad de pedir exámenes. Si es un bebé de término, obsérvalo durante 24, 48 horas. Si es algo normal, le pides exámenes. Si no, no. Pero si es un pretérmino, ahí la cosa cambia, porque la prematuridad también es un factor de riesgo, como vamos a ver más adelante. Sepsis neonatal probable. ¿Qué cosa es una sepsis neonatal probable? Es un bebé a término o prematuro que presenta algún signo clínico que podría ser atribuible a infección. O tiene algún examen de laboratorio, léase hemograma, PCR, procalcitonina, uno solo de ellos alterado. Imagínense el caso del mismo recién nacido que les dije que nació en el taxi, ¿no? Estaba normal, está clínicamente normal, pero el pediatra decidió pedirle hemograma PCR porque nació en el taxi. Y le viene un PCR de 15 miligramos por litro. ¿Qué dice? ¿Está infectado o no está infectado? El bebé está sano, no tiene nada. Ese bebé entra en esa categoría de sepsis neonatal probable, o sea, quizás, no sabemos. Sepsis neonatal confirmada es aquel bebé que tiene signos inequívocos, o sea, signos clínicos inequívocos de sepsis. Ya les dije la vez pasada, los que escucharon, que hay 4 signos inequívocos de sepsis, ¿no? ¿Cuáles serán?
¿Cuáles son los signos inequívocos de sepsis? Aquellos signos que con más frecuencia se pueden atribuir a una causa infecciosa en un bebé. Les dije uno. Inestabilidad térmica, o fiebre, o más frecuentemente hipotermia. Apnea, dificultad respiratoria. Y ya está, son tres. Ya. Son tres. ¿Listo? Esos son los signos inequívocos de sepsis, si le llaman, ¿no? Entonces, sepsis neonatal confirmada es aquel niño que tiene algún signo, uno o más signos clínicos inequívocos de sepsis, además tiene uno o más exámenes de laboratorio alterados que puedan ser tanto más tiempo expuestos a gérmenes que son resistentes a antibióticos, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no?, cómo lo que les decía, la incidencia es inversamente proporcional a la edad de gestación. Dentro de los factores maternos, el más importante, yo diría que es este de acá: colonización de la vía vaginal y también del recto por un germen que se llama Streptococcus agalactius, ¿no? Streptococcus agalactius. El Streptococcus agalactius es a nivel mundial la primera causa de infección o de sepsis neonatal temprana. Eso lo vamos a ver más tarde. Resulta que ese germen tiene la capacidad de colonizar la vía vaginal y el recto de las madres, ¿no? Por eso es que en la mayoría de países, lo que se hace o lo que hacen los ginecobstetras positivos, ¿no? O que tenga fiebre y sintomatología de infección urinaria. En estos casos, el riesgo de sepsis neonatal precoz se incrementa más o menos en 1.5 veces. Tampoco es tan alto como la corionitis o como la colonización por Streptococcus agalactius, pero podría ser importante. Esto, lamentablemente, esto de acá se ha desvirtuado a tal punto que cuando vayan ustedes en internos en cualquier hospital, ya sea en el de acá, en el del seguro, en Arequipa, en Moquegua, no sé dónde más van a ver que a todas las mamás les piden un examen de orina al momento de ingresar cuando van a dar a luz. Y si por ahí tiene la mala suerte, bebito, de que a su mamá le salen más de 10 depósitos por campo, el bebé le toman hemograma, PCR, algunos locos hasta le dan antibióticos, ¿no? Eso no es infección urinaria que aumente el riesgo de infección. Ahí lo que estamos aumentando es el riesgo de resistencia bacteriana, porque probablemente le estamos dando antibióticos a un bebé que no tiene absolutamente nada. Entonces, infección urinaria como factor de riesgo para infección del bebé es aquella infección comprobada, o sea, cultivos positivos en el tercer trimestre. ¿Listo? Entonces, eso es, hasta ahí hemos revisado un poco de la definición, algunas categorías relacionadas a los términos, ¿no? Hemos visto también por qué es importante revisar este tema y los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de infección. Y ahora vamos a ver cómo se clasifica la sepsis neonatal. La sepsis neonatal se clasifica solamente en dos grupos grandes: en sepsis neonatal precoz, o en la literatura inglesa van a encontrarla como early onset sepsis, ¿no? O sepsis neonatal tardía, o late onset sepsis. ¿Por qué es importante hacer esta discriminación? Porque entendemos que la causa de la enfermedad es diferente, como vamos a ver más adelante, y también entendemos que los gérmenes que causan estas dos enfermedades son diferentes y por lo tanto la conducta terapéutica también va a ser diferente. Por eso es importante definir bien si es sepsis tardía o si es sepsis precoz.
precoz, que para nada es algo difícil, ¿no? Porque depende del tiempo en el que se presenten los síntomas. Según la gran mayoría de autores, si los síntomas se presentan dentro de las primeras 72 horas de vida del bebé, estamos hablando de sepsis neonatal precoz o temprana. Si los síntomas aparecen después de las 72 horas de vida, entonces estamos hablando de la sepsis tardía. ¿Ya? El tiempo es solamente, mejor dicho, la cuestión es solamente la temporalidad. Entonces, sepsis neonatal temprana es la que se produce antes de los primeros 3 días de vida, como ya les dije. Consideramos que la transmisión es vertical. Eso es importante. ¿Qué significa vertical? Que la transmisión viene de la mamá a su bebé. ¿Cómo que de la mamá a su bebé? Sea a través de la vía transplacentaria o en el momento en el que el bebé atraviesa el canal del parto. ¿Sí? Esa es la vía vertical. Se puede transmitir la sepsis por la leche materna, porque también podría ser una causa de causa vertical, ¿no es cierto? De madre a su hijo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible? Para sepsis neonatal como tal, la verdad nunca he visto un caso en el que se haya demostrado que la leche materna es la causante, ¿no? Pero si vemos infecciones perinatales en general, sí, pues el VIH se puede transmitir por leche materna, ¿no? La hepatitis B se puede transmitir por leche materna. La infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, se puede transmitir por leche materna. Pero en este caso estamos hablando de sepsis per se y por lo tanto generalmente no se atribuye a la leche materna esa posibilidad. Al contrario, es un factor protector. La incidencia de sepsis neonatal temprana puede ir de 1 a 3 casos por cada 1000 nacidos vivos. En realidad no es tan frecuente, ¿no? Y la mortalidad es cerca del 3% a términos, pero si es un bebito prematuro aumenta exponencialmente la posibilidad de morir. Aquí tienen una lista de las principales bacterias causantes de la enfermedad. Ya les dije, a la cabeza el Streptococcus agalactiae, ¿no? El Streptococcus agalactiae. Luego, la Escherichia coli, que reemplaza al Streptococcus agalactiae si es que hablamos de sepsis temprana en un prematuro. O sea, si es un bebito prematuro que hace su infección dentro de las primeras 32 horas de vida, lo más probable es que no sea Streptococcus, sino que sea Escherichia coli. Hay otros gérmenes también, como la Listeria monocytogenes, el Streptococcus pyogenes, el Viridans, el Pneumoniae, la Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, el Pseudomonas, el Streptococcus, etc. Pero son mucho menos frecuentes que esos dos que están ahí arriba resaltados. Y les digo un tip o un secreto. Toda etiología de cualquier infección aguda precoz, esos dos son los causantes. Si les pregunta cuáles son los 2 gérmenes más causantes de la meningitis neonatal precoz, ¿cuáles son los gérmenes más importantes causantes de la neumonía en un recién nacido término? ¿Cuáles son los 2 gérmenes más importantes causantes de sepsis? Bueno, ya no, los que no sé. Pueden ser virus causantes de sepsis, claro. A la cabeza, herpes. ¿Cuál herpes? El herpes 2, ¿no? Genital. Aunque no únicamente, ¿no? Es tan frecuente que en algunos protocolos de tratamiento de sepsis precoz, en algunos hospitales, ustedes ya saben que les dan antibióticos de primera línea, ampicilina, gentamicina, ¿no? O ampicilina más algún aminoglucósido. Esperan 72 horas, el bebé no mejora, les dan aciclovir. ¿Por qué? Porque ya saben que herpes es una probabilidad importante y la sepsis por herpes es brutalmente mortal. O sea, la posibilidad de morir por sepsis causada por herpes virus es muy alta. Entonces, por eso esos hospitales, algunos, no todos, les dan aciclovir a los virus que no responden a los antibióticos de primera línea. Otros virus pueden ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr y estos, los enterovirus, que mucha gente se olvida de ellos, pero que son súper frecuentes.
súper frecuentes. Yo calculo que ahorita, yo en mi consultorio he visto y en el hospital estamos viendo cualquier cantidad de niños de todas las edades, principalmente niños, digamos, en edad escolar temprana, estamos hablando de 5 años, 6 años, 7 años, que están presentando fiebre alta durante varios días, mocos, tos, dolor de garganta, vómitos, diarrea, todo a la vez. ¿Qué bacteria puede provocar eso? Ninguna bacteria provoca esas cosas. Esos son virus. ¿Qué virus? Los enterovirus. Dentro de los enterovirus están el virus Coxsackie, el Coxsackie A2, por ejemplo. ¿Qué produce el virus Coxsackie A2? Ya han hecho infectología, microbiología, ¿no? Virología. ¿Ah? Eso, muy bien. Enfermedad boca, mano, pie. Una enfermedad súper frecuente en la edad pediátrica. También produce herpangina, que es una infección que produce fiebre alta con lesiones erosivas en la garganta. El bebé comienza a babear porque no puede ni tragar su propia saliva, se deshidrata. Súper frecuente. Coxsackie. Ecovirus son unos virus que producen diarrea generalmente. El enterovirus B68, ese virus produce crisis de asma. Es un virus que los asmáticos los pone patas arriba. Y bueno, otro grupo de virus, ¿no? En algunas literaturas van a encontrar este término, sepsis-like syndrome, refiriéndose al cuadro clínico de fiebre, el niño se pone muy grave, con dificultad respiratoria, hacen apneas. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes alguien contado algún chiste? No sé cómo te llamas. Los dos en realidad. ¿Ok? Hongos, como causas de sepsis, también puede ser. Entre lo más frecuente, cándida. Candida albicans, como causa de sepsis neonatal temprana, bien raro. Más frecuente es el sepsis cardíaco, como vamos a ver más adelante. Aquí tienen algunas gráficas para que vean cómo se comporta este Streptococcus agalactiae a nivel mundial. Vamos a ver en esta otra que es más evidente. Fíjense, este es un estudio, un metaanálisis realizado desde el 2019 sobre la frecuencia con la que se presenta Agalactiae como causa de sepsis neonatal precoz en los países, ¿no? Aquí vemos mientras más rojo, más frecuente es el Agalactiae. No tenemos Agalactiae. No es que no tenemos, sino que nadie estudia. Acá están los estudios realizados para poder obtener esos resultados. Sí, sin data, sin estudios, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacer los estudios? Los químicos cercos, ¿no? Porque estos datos son colonización de las madres por Agalactiae. Sepsis precoz por Agalactiae, la mortalidad puede ir en promedio cercana al 10%, en países con ingresos bajos 12%, con ingresos altos 4.6%. ¿Por qué? Porque en los países de alto ingreso la mamá se hace en el cultivo, ¿no? La profilaxis a las mujeres colonizadas, como les dije, es a las 35-37 semanas, reduce la infección neonatal invasiva en 80%, o sea, solamente el 20% de estos bebés van a ser sepsis, la mayoría nada. Inclusive hay una vacuna que está en estudio actualmente y si es que sus resultados son adecuados, probablemente en un futuro las gestantes tengan que aplicarse una vacuna contra el Streptococcus agalactiae, lo cual reducirá mucho más la probabilidad de infección por este germen, ¿no? Sepsis precoz por E. coli, como les dije hace un rato, es el mayor determinante de sepsis precoz en recién nacidos de extremo bajo peso, o sea, aquellos bebés que tienen menos de 1000 gramos de peso al nacer. Sus factores de virulencia le facilitan la colonización de la vía urogenital de las mujeres. ¿Cuáles son los factores de virulencia del Streptococcus, de la Escherichia coli? ¿Qué es un factor de virulencia? Es una característica del microorganismo que incrementa su capacidad de causar infección, ¿no? O de colonizar. ¿Sí? Eso es un factor de virulencia. ¿Qué factores de virulencia tiene la E. coli? E. coli hay
hay varios, ¿no se acuerdan que hay la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enteroadherente, la enterotoxigénica, la enterohemorrágica, ya me faltan como dos, más la que produce infección urinaria, más la que produce meningitis. Entonces, ¿qué factores de virulencia tienen? A ver, acuérdense, 2 o 3 ya. ¿Ah? Los lipopolisacáridos, pero son los lipopolisacáridos de la membrana, ¿no? Pero específicamente, ¿qué características tienen estos gérmenes que los hacen tan virulentos? Acuérdense de una fotografía microscópica, o mejor dicho, electrónica, de uno de estos gérmenes. ¿Cómo luce? ¿Qué tiene? Vellosidad, ¿no es cierto? Las fimbrias, ¿se acuerdan de las fimbrias? Las fimbrias son unas partes de su célula que les permite adherirse, ¿no? ¿A dónde se van a adherir? Al epitelio, ¿no? Una vez adheridas, la colonización es mucho más fácil. ¿Qué otro factor de virulencia tiene la E. coli? Que se le ha transmitido a la Shigella Klebsiella, flagelo, sí, también, pero otro. ¿Por qué son tan resistentes estas bacterias a los antibióticos? Hay una parte de su célula que le llaman el islote de resistencia. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar de eso? Son genes que se pueden transmitir de una especie de E. coli a otra, inclusive de E. coli a la Klebsiella, ¿no? Ese islote estos islotes de resistencia bacteriana también son factores de virulencia. Y hay varios más, ¿no? Ok, inclusive hay cepas como la K1, la O18, que se asocian a una alta probabilidad de sepsis y meningitis neonatal. Su alta resistencia a la penicilina aumenta su virulencia. Ok, sepsis tardía, ¿cómo se diferencia? ¿Qué características tiene la sepsis neonatal tardía? Por temporalidad es la que se presenta después de los 3 primeros días de vida, ¿no? Aquí, si la causa era vertical, aquí la causa es hematoma, es decir, el germen entra por la sangre, ¿no? ¿Cómo así? Generalmente son bebitos que están invadidos, ¿no? Que están intubados, que están en ventilador mecánico, bebitos que se infectan por los catéteres, que se infectan por las manipulaciones, por las tomas de muestra de sangre, etc. Y los prematuros son los más frecuentemente afectados, porque los prematuros son los que están expuestos a estos procedimientos con más frecuencia. Bueno, eso es lo mismo, identifiquen. En la etiología es diferente. Los primeros o los gérmenes que van a la cabeza aquí son los estafilococos, pero no cualquier estafilococo, no es el aureus como en el que podríamos pensar. Son los estafilococos coagulasa negativos. ¿Cuáles son los coagulasa negativos? El epidermidis, el saprophyticus, estos. El aureus es un coagulasa positivo, ¿no? También pueden contribuir como causa los bacilos gram negativos, entre ellos la E. coli también. Aquí también entra la Klebsiella, la pseudomonas, hongos, entre ellos la cándida, ¿no? El germen que con más frecuencia se asocia a la sepsis neonatal tardía es el epidermis. Sin embargo, puede ser el capitis, el hominis, el hemolíticos, el saprophyticus, ¿y qué característica? ¿Por qué estos estafilococos son capaces de provocar sepsis tardía en estos bebés? ¿Qué relación existe entre estos gérmenes y las otras características de los prematuros? Su capacidad de formar biofilms. ¿Qué cosas son los biofilms? Son unas capas donde se reproducen a gran velocidad y en gran cantidad estos microorganismos, y que estas capas se adhieren ¿a dónde? A los catéteres. Actualmente hay tecnología que permite
o que dificulta, mejor dicho, la adherencia de estos biofilms a los catéteres de última generación, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un gran problema. Dentro de los grandes negativos como causa de sepsis tardía tenemos a E. coli, Klebsiella pneumoniae. Por ejemplo, en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos del hospital, o sea, neonatales, ¿no? Uno de los gérmenes, si no el más frecuente, es la Klebsiella pneumoniae. Y no cualquier Klebsiella pneumoniae, sino la Ble positiva. Entonces la Ble positiva, la BLEE positiva. O sea, beta-lactamasa de espectro extendido, o sea que tiene una capacidad de inhibir el efecto de los antibióticos bastante amplio. Esos microbios generalmente solo responden a los carbapenémicos, ¿no? ¿Cuáles son los carbapenémicos? El imipenem, el meropenem, ¿no? Ok, esas son las dos diferencias, o las diferencias, mejor dicho, entre estos dos tipos de sepsis neonatal. Hablemos del diagnóstico, ¿no? O sea, del cuadro clínico. Ya les dije la otra vez que es bastante inespecífico, ¿no? Como dice ahí, y variable. Es decir, cualquier síntoma puede ser atribuido a sepsis, ¿no? Más aún en los prematuros. Este hecho exige un alto nivel de sospecha por parte del pediatra. ¿Qué significa eso? Que los pediatras ya sabemos, ya tenemos metido aquí en la cabeza que cualquier cosa puede ser sepsis, ¿no? La enfermera nos dice que el bebito está hipoactivo, que doctor, que el bebito no quiere lactar, que el bebito vomitó, que se le distendió la panza, que no defeca, que no orina, que está ictérico. Todo eso podría ser atribuido a sepsis. Y eso ya lo tenemos bien grabado en la cabeza, y ante esa circunstancia usualmente se le pide examen, ¿no? Aunque, como les decía hace un rato, esa conducta está siendo cuestionada cada vez más. Por lo tanto, o estos hechos, mejor dicho, han permitido que el diagnóstico de sepsis neonatal sea más frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, y los antibióticos sean los fármacos más usados, ¿no? Ustedes van a ver, los que toman entrador, o cuando pasen por neonatología, fíjense en las historias, van a ver que casi todos están con antibióticos, ¿no? Y ustedes dirán, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y tú revisas los exámenes y todos los exámenes están normales, pero los bebés están con antibióticos, ¿no? Justamente por este tipo de conducta. Y fíjense, miren lo que dicen esos autores. Año 2006 dicen la conducta expectante. ¿Qué significa la conducta expectante? ¿Qué entienden por conducta expectante? Esperar, ¿no es cierto? Te dice la enfermera, te dice, doctor, que no quiere lactar. No es un signo atribuido, o sea, no es un signo inequívoco de sepsis, vamos a esperar. Doctor, que está hipoactivo. No es un signo, ¿cómo se dice? Inequívoco de sepsis, vamos a esperar. Doctor, que está con hipotermia. Ah, ya, vamos a actuar. Y ya se murió al vecino, ¿no? Esa conducta expectante, es decir, esperar a que aparezcan signos inequívocos de sepsis para iniciar el tratamiento, tiene resultados desastrosos, dice estos autores. O sea, según estos autores, nada, métele antibióticos a todos, ¿no? Por otro lado, dicen, el uso indiscriminado de antibióticos repercute negativamente en la calidad de vida del recién nacido, más allá de la resistencia de la selección de bacterias resistentes. Esto lo dice otro autor, 2010. Entonces hay posiciones contrapuestas, ¿no? Contrapuestas. Ahí tienen una lista, de acuerdo a estos autores, una lista de todos los signos que podrían ser atribuibles a sepsis. A ver. Dice grunting. ¿Qué cosa es grunting? En inglés, grunting. Gruñidos, ¿no? Se le hace gruñidos. Está quejumbroso. Puede ser atribuido a sepsis. No, not feeling well. O sea, no se alimenta bien. A la enfermera o a la mamá le parece que no se está alimentando bien su bebé. Puede ser un signo atribuido a sepsis. Drowsiness, o sea, somnolencia, o bueno, que es inconsciente y eso.
letargo, movimientos reducidos, incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Más de 60 respiraciones por minuto. Esto es tiraje torácico, ¿no? Incremento de la temperatura, hipotermia, cianosis, convulsiones, ictericia severa, distensión abdominal severa, pústulas severas en la piel, enrojecimiento de la zona umbilical, pus drenando del ombligo, fontanela abundada. Esto es articulación hinchada o tensa, ¿no? Todos estos signos, yo podría hacer unas 3 tablas más con la misma cantidad de síntomas y signos de o sea, cualquier cosa puede ser atribuida. Un estudio de 2.416 prematuros de extremo bajo peso, o sea, los bebés que más riesgo tienen de infección, con signos clínicos y laboratoriales de sepsis tardía, o sea, estos bebitos tenían sintomatología y también tenían algún laboratorio alterado para la sepsis. ¿Cuál fue el valor predictivo positivo? 16.8. O sea, de aquellos bebés en los que se encontró algún signo clínico y algún laboratorio positivo y que era prematuro y de extremo bajo peso, solo el 16.8% puede decir fehacientemente que sí era sepsis. ¿No? Ese es el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo para un único signo clínico o laboratorio fue de 31.3%. ¿Y cuál fue ese signo? Hipotensión arterial. Otro estudio dice, la aparición aguda de 3 signos clínicos y o laboratoriales tuvo una sensibilidad de 61.5% y una especificidad de 36.2% para el motivo positivo, o sea, para sepsis confirmada. Ah, ya, o sea, mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más síntomas y datos acumulo, mayor es la probabilidad de que realmente yo pueda diagnosticarse. En las pruebas laboratoriales, entonces, guiarse solamente de los signos clínicos puede ser una buena conducta. Parece que no. En todo caso, tendría que hacer un examen así súper detallado para identificar cualquier cosa que pueda atribuir a sepsis, porque mientras más signos se junten, más probable es el diagnóstico, ¿cierto? Pero usar solamente signos clínicos para definir si un niño tiene sepsis o no, no parece ser una buena conducta. Los exámenes de laboratorio, ¿qué dicen? El cultivo es el gol estándar, ¿no es cierto? Si me sale un cultivo positivo, ya sea en sangre, líquido cefalorraquídeo, las probabilidades de que tenga sepsis pues son incuestionables casi, ¿no? A no ser que crezca algo que no espero que crezca, un cultivo. Sin embargo, para que el cultivo mejore su rendimiento, porque ya dije que el rendimiento es bajísimo, hay que cumplir ciertos criterios en la toma de muestra del cultivo. Primero, la cantidad. La cantidad es el factor más importante, o sea, la cantidad de sangre, ¿no? Es el factor más importante relacionado al rendimiento del cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más sangre yo tenga del bebé para cultivar, mejor o más alta va a ser la probabilidad de que ese cultivo salga positivo. ¿Cuánto de sangre debo tomarle a un prematuro que... ¿Cuánta sangre tiene un bebito circulante? A ver, imagínense un bebito de 1 kilo. ¿Qué cantidad de sangre circulante tiene? ¿Cuál es su volumen de sangre circulante? Más o menos 60 por kilo, o sea, 60 por 1, 60. 60 mililitros, ¿no? Y le voy a tomar 2 cultivos con mínimo 1 mililitro. O sea, mientras más cultivos le tome, lo voy a examinar. O sea, realmente no se muere por sepsis, pero sí anemia, ¿no? Entonces ese es un problema, pues, en estos bebés, ¿cierto? Pero recuerden que lo mínimo que se puede pedir es 1 mililitro por frasco. Y le tomamos 2 por lo menos. 2 hemocultivos que se toman con una diferencia no mayor de 2 horas entre uno y otro. Y que no se toman del mismo sitio, es decir, ya lo pulso acá y de ahí le tomo los 2 frascos, no. Tengo que tomarle de una vena, de otra vena, de los pies, para incrementar la posibilidad, o mejor dicho, para disminuir la posibilidad de error. Si sospecho que es un catéter la causa, es decir, el bebé tiene un catéter umbilical,
y yo sospecho que el catéter es la causa de la infección, tengo que tomar el hemocultivo por el catéter y el otro hemocultivo se lo voy a tomar de otro lado. O sea, de todas maneras tengo que pincharlo para tomarle sangre de otro lado. Y tengo, en el momento que recibo los resultados de los cultivos, tengo que evaluar también su veracidad, o mejor dicho, su confiabilidad. Si yo tengo en un cultivo que me crece Staphylococcus aureus, ¿no? Y en el otro cultivo me crece E. coli, son cultivos de sangre ambos y tomados casi al mismo tiempo, ¿qué dirían ustedes? ¿Válido? O sea, el niño tiene una sepsis por 2 gérmenes, o lo más probable es que esté contaminado. Contaminación. Mientras más gérmenes salgan en el hemocultivo, más probable es que esté contaminado. O sea, menos le voy a creer a ese resultado. Mientras más tiempo se demore, ¿por qué se toman a la vez? Para evaluar su velocidad de crecimiento. Si tengo el mismo germen, pero uno creció a las 10 horas y el otro creció a las 40 horas, eso no es válido. Tienen que crecer casi al mismo tiempo. Si tengo un hemocultivo, estoy haciendo un seguimiento de un hemocultivo. Ustedes saben que los hemocultivos acá en el hospital se siguen hasta los 5 días, ¿cierto? Al 5.º día el laboratorio te da el informe final de tu hemocultivo. Si ustedes son internos y están haciendo el seguimiento del hemocultivo de su paciente, van el primer día y le dicen, no ha crecido nada. Van el segundo día, no ha crecido nada. Tercer día, cuarto día, no crece nada. Y al 5.º día le reportan Serratia. ¿Qué dirán? ¿Es la Serratia la causa de la infección o se ha contaminado la muestra? Está contaminada. Mientras más tarde crezca el germen, es menos probable que este sea la causa de la enfermedad. Generalmente, en la gran mayoría de casos, el germen crece dentro de las primeras 18 horas. Si tiene un cultivo que está negativo a las 18 horas, es bastante probable que siga siendo negativo. ¿Sí? Entonces, cuando evalúen esas cosas, cuando obtengan los resultados, tienen que evaluar eso. Muchas veces también, ¿qué pasa? Vamos a extubar un paciente, dice el asistente, ¿no? Este es un prematuro que ya tiene sus 5 días de vida, está yendo bien, ya no necesita ventilador mecánico, vamos a extubarlo. Lo extubamos y la enfermera dice, doctor, ¿qué hacemos con la punta del tubo? Ah, ya, mándala para cultivar. Cortan el extremo del tubo que ha estado en la tráquea y la mandan a cultivar. El bebé está bien, ¿no? Y sorpresa, a las 48 horas te llega un resultado de Candida. Candida albicans en el tubo. ¿Qué hace? Tiene sepsis por Candida. El bebé está bien. Le ponemos anfotericina, le ponemos fluconazol endovenoso. ¿Qué hacemos? No se hace eso por si acaso, ¿ya? Nunca envíen puntas de catéteres, puntas de tubos, no sé, ya, puntas de noclisis, nada de esas cosas manden a cultivar porque eso va a estar recontracochino, pero eso es signo solo de colonización. Antes hacían eso, por eso es que cuando ustedes conversen probablemente con personal antiguo del hospital, le van a decir que no vas a mandar la punta del catéter para cultivar. No, ya no se hace eso. ¿Ya? Solo si es que sospechas que hay una infección, el bebé está mal, le tomas un hemocultivo por ahí y un cultivo por otro lado. Justamente el otro lado es para contrastar el resultado. ¿Sí? Ya. Fíjense esto. En un estudio evaluaron 165.000 muestras para cultivo pertenecientes a 99.000 prematuros de extremo bajo peso, o sea, al menos de 1.000 gramos, con sospecha de sepsis. O sea, estos bebitos no solamente tenían factores de riesgo para sepsis, o sea, eran prematuros extremos, sino que también tenían algún signo clínico de infección. Y sin embargo, solo 9% de sus cultivos fueron positivos. Entonces, evidentemente hay un problema. Por eso es que ahora, ¿qué se está haciendo? Los laboratorios están tendiendo a hacer análisis genéticos. O sea,
la reacción en cadena de la polimerasa va probablemente en el futuro reemplazar a los cultivos como diagnóstico o como apoyo diagnóstico para la sepsis, ¿no? ¿Qué hay del hemograma? ¿No? Porque ya tú puedes decir, ya, perfecto, el hemocultivo es el gol estándar, pero se demora 3 días. Yo no voy a esperar 3 días para recién decidir si le doy antibiótico o no. De repente mi bebé ya se murió. Necesito algo más rápido. ¿Qué examen más rápido puedes obtener? El hemograma. En el hemograma hay varios criterios que tú puedes evaluar y que te puede ayudar en el diagnóstico de sepsis. Ahí vamos a ver. Porque es lo más usual. O sea, ¿qué hospital no tiene hemograma? Todos tienen. Hasta el UNAM. Entonces, el conteo total de leucocitos, ¿no? La leucocitosis es un valor que nos permita ayudarnos en el diagnóstico. Sí, puede ser, pero depende, tienes que evaluar la edad que tiene el bebé cuando le has tomado la muestra, cuántas horas de vida tiene. Y segundo, la leucocitosis como tal no es, o sea, no tiene un valor tan grande como la leucopenia. O sea, si tú encuentras leucopenia, la leucopenia está mucho más asociada a la sepsis que la leucocitosis, al revés que los adultos, ¿no? Miren aquí, esta es una tabla donde les muestra el valor de los leucocitos. ¿Está viendo mi puntero? Acá les muestra el valor de los leucocitos. Acá está la edad del niño, bueno, hasta adulto hay. La media, el valor medio y el rango. Fíjense, un recién nacido como valor medio tiene 18.000 leucocitos, pero su rango puede ir desde los 9.000 hasta los 30.000. Inclusive algunos autores consideran 32.000 leucocitos como un valor normal, dependiendo de la edad en la que se lo tomes al bebé. Y mientras más edad tiene, el valor de leucocitos va bajando. Lo mismo para los neutrófilos, al menos al inicio, y los linfocitos al revés. Entonces, utilizar solo el valor de los leucocitos para el diagnóstico de sepsis es válido? No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Rodwell, acá está, Rodwell RL, 1988, publica el score de Rodwell, donde utiliza varios criterios del hemograma para hacer un score que permita hacer el diagnóstico o al menos sospechar la posibilidad de infección. ¿Qué considera él? El conteo total de leucocitos, ¿no? Si hay leucopenia, si hay más de 25.000 al nacer, si hay más de 30.000 entre las 12 y 24 horas, o hay más de 21.000 después de los días y en adelante, le asignan un punto cada valor. También considera el cuento total de los polimorfos nucleares. Si no hay polimorfos nucleares, 2 puntos. Si están incrementados o disminuidos, 1 punto. El conteo total de polimorfos nucleares inmaduros. ¿Cuáles son los polimorfos nucleares inmaduros? Los abastonados. Muy bien. ¿Quién más? No son los únicos, ¿no? Los mielocitos, ¿no? También son formas inmaduras. Entonces, el conteo de esas formas, si está incrementado, 1 punto. También se puede hacer lo que llaman el índice tóxico, le dicen, o el IT, el ratio IT. ¿Qué es el ratio IT? Inmaduros versus totales. O sea, el conteo de inmaduros versus el total de neutrófilos. Si está incrementado, 1 punto. También puedes hacer el ratio inmaduros versus maduros, o sea, polimorfos nucleares inmaduros, o sea, la suma de los bastones, macromielocitos, los promielocitos, versus el total de maduros. Si este es mayor o igual a 0.3, 1 punto. Cambios degenerativos en los polimorfos nucleares. ¿Qué cambios degenerativos puede haber? Granulaciones tóxicas o vacuolización del citoplasma, 1 punto. Y el conteo de plaquetas. Si tienen menos de 150.000 plaquetas, 1 punto. Entonces luego sumas. Y si te sale 2 o más, el diagnóstico de sepsis es probable. Si es 2 o menos, o sea, menos de 2, mejor dicho, la posibilidad de infección es bastante baja. Entonces, el score de Rodwell sí es útil,
principalmente en aquellos lugares donde no hay cultivos, donde no hay PCR, no hay propaxitonina, ¿no? Inclusive está validado para algunos hospitales. ¿Se puede usar? Claro. Aquí tienen una tabla resumen de algunos exámenes como el cultivo de líquido cefalorraquídeo, de orina, del aspirado traqueal, inclusive exámenes de laboratorio, los índices neutrofílicos que acabamos de conversar, marcadores neutrofílicos como el CD64, el conteo de plaquetas, etc. ¿Y cuál es su importancia? En resumen, ningún examen de laboratorio, ninguno, tiene validez para el diagnóstico de sepsis. O sea, no hay ningún biomarcador que permita con adecuado nivel de confianza diagnosticar sepsis. O sea, ya tenemos diagnóstico clínico out y exámenes de laboratorio fuera. Lo único que tenemos son los cultivos, pero el problema es su bajo rendimiento y que se demora un montón. Así que, ¿qué hacemos? Podemos recurrir a esto. Entonces, muchos ya que se producen estas cosas, entonces algunos autores han propuesto el uso de protocolos de diagnóstico de sepsis. Es decir, ya, ok, no tengo ningún biomarcador, no hay ningún signo clínico, ¿qué hago? Voy a usar todos en conjunto y a cada uno le voy a asignar el valor que le corresponde. Entonces voy a usar factores de riesgo, cuadro clínico y exámenes de laboratorio. Y con eso voy a armar mi rompecabezas para definir la probabilidad de infección. Porque recuerden que estamos discutiendo si necesitamos o no dar antibiótico. Uno de estos protocolos es esta calculadora de sepsis neonatal precoz. Ojo, solamente sirve para sepsis neonatal precoz. Entonces acá lo único que hacen, esto es gratuito, pueden entrar en esta dirección o buscando esta frase. Y aquí tienen, en la columna gris, tienen los principales factores de riesgo que se asocian con infección, ¿cierto? Primero, tienes que saber cuál es la incidencia de sepsis neonatal precoz en tu hospital. O sea, tienes que saber cuál es tu epidemiología, ¿cierto? Digamos que no sabes, como en el hospital no sabemos. Entonces pongamos la peor situación, 4 por cada 1000 nacidos vivos. Pero miren que el rango va desde 0.1. 4 por 1000 nacidos vivos. Otro factor de riesgo es la edad gestacional. Mientras menos edad gestacional, mayor probabilidad de infección. Digamos que este bebé tiene, ¿cuánto quieren poner? 33 semanas y 4 días. Otro factor de riesgo es la fiebre materna. Entonces, vamos a poner cuál es la mayor temperatura que tuvo la madre antes del parto. Digamos que ha estado con fiebre, con febrícula, 37.5. Luego te pide si ha habido ruptura prematura de membranas y si ha habido cuántas horas, ¿no? Recuerden que es un factor de riesgo, ¿cierto? ¿Cuántas horas quieren poner? 18, justo el límite, 18. Luego te preguntas sobre cuál es el estado de la madre respecto de su colonización al estreptococo del grupo B. ¿Cuál es el estreptococo del grupo B? El estreptococo agaláctico, ¿no? Entonces, te ponen 3 alternativas. Sus cultivos salieron negativos, sus cultivos salieron positivos. Ah, eres peruano, no sabes. Y luego, el tipo de antibióticos intraparto. Es decir, los ginecocetras tienen como protocolo administrar antibióticos de amplio espectro dentro de las primeras 2 horas de la cesárea o del parto vaginal. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de que el estreptococo cause infección.
Entonces acá tienes estas alternativas. Se usaron antibióticos de amplio espectro más de 4 horas antes del parto. Se usaron antibióticos de amplio espectro entre 2 a 4 horas antes del parto. Se usaron antibióticos específicos para el estreptococo del grupo B más de 2 horas antes del parto, o no se recibió antibióticos en menos de 2 horas antes del parto. ¿Cuál quieren poner? Ya, de ti, Mayres. Luis, con esos datos, miren que hasta ahora no hemos examinado el bebé, solamente son factores de riesgo y datos de la mamá, ¿cierto? Calculamos. ¿Qué pasó? Machis. 34. Calculamos. Ahí está. Con estos datos, nuestro bebé, el bebé hijo de esta madre que cumple con estos criterios que hemos incluido, tiene un riesgo de sepsis temprana de 9.71 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, y digamos que habíamos puesto que el riesgo era 4, ¿no es cierto? Entonces tiene más del doble de posibilidades del resto de niños de nuestro hospital de tener infección. Ahora vamos a examinar al bebé y de acuerdo al examen que tengamos vamos a definir qué hacer. Bueno, como hemos puesto datos tan feos, todo sale de antibióticos en método de abuso. Pero digamos que la mamá no tenía fiebre, ¿no? Porque acá dice, ¿cuál es la recomendación clínica? Antibióticos empíricos, ¿no? ¿Y qué hacemos con sus signos vitales? Mételo a la unidad de cuidados intensivos. Pero digamos que no seamos tan pesimistas y digamos que este bebé tenía 40 semanas y calculemos. Con 40 semanas y los mismos riesgos, o sea, ya no es un prematuro, simplemente le hemos quitado la característica de ser prematuro. Su riesgo ha bajado a 1.25, 8 veces menos. Y si el bebé está bien, o sea, luce bien, ¿qué significa luce bien? Que no tiene nada, no tiene ningún síntoma, está perfecto. ¿Qué hace? Su riesgo de infección es de 0.51 por 1000 nacidos. ¿Y qué te recomienda? Dice, no le cultives nada, ni le des antibióticos. ¿Y qué vas a hacer? Controlen sus signos vitales cada 4 horas por 24 horas. Si el bebé está bien, a su casa. Ahora, ¿qué pasaría si decimos que la mamá tenía una ruptura de solo 8 horas? Su riesgo ha bajado a 0.9 y si luce bien, no cultivos, no antibióticos y a su casa, ¿no? Digamos, a ver, modificamos aquí un poco, estamos en Estados Unidos, tenemos 0.3 por 1000 nacidos vivos, ¿qué hacen los gringos? Miren, si luce bien, no hagas nada, mándalo a su casa. Si tiene algún signo clínico, o sea, equívoco, o sea, no es ni apnea, ni dificultad respiratoria, ni inestabilidad térmica. De repente vomitó por ahí, se le distendió la panza, no sé, la mamá le parece que no está lactando bien, dices, no le hagas caso y mándalo a su casa, ¿no? Entonces, estos protocolos facilitan mucho el actuar de los médicos, los uniformizan y evitan el uso excesivo del tiempo, ¿no? Obviamente, esto hay que usarlo con cuidado, siempre debe primar el examen físico, lo que llaman ¿cómo se llama? El sentido común, ¿no? El sentido común. Ya estamos en el tratamiento. El tratamiento, en los casos en los que se decida asignarle una medicación al bebé, es bastante simple y fácil de recordar. Si se trata de sepsis precoz, ya les dije, las causas más frecuentes eran el Streptococcus galactiae, E. coli y por ahí Listeria monocytogenes. Entonces, ¿qué antibiótico vamos a usar? Ampicilina. La ampicilina es un antibiótico del grupo de las penicilinas, es una penicilina semisintética de amplio espectro de acción. Y la gran ventaja es que es buena contra estreptococos y buena contra listeria. Y también por ahí buena contra E. coli, a veces no siempre, pero por ahí va. Entonces, como no es tan buena contra la E. coli, y la E. coli es una causa frecuente, le voy a dar algo contra la E. coli. ¿Qué le tengo que dar? Un aminoglucósido. ¿Qué aminoglucósido? Puede ser gentamicina, puede ser amicacina. ¿No quieres aminoglucósido?
puedes usar una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuáles son las cefalosporinas de tercera generación endovenosas? Ceftriaxona, pero ceftriaxona no usamos en neonatos porque puede producir ictericia, así que usamos cefotaxima. Entonces, antibióticos de primera línea para sepsis neonatal precoz no van a fallar, así sea sepsis, meningitis, neumonía, nada. Ampicilina y aminoglucósido o ampicilina y una cefalosporina de tercera generación, o sea, cefotaxima. ¿Listo? Algunos hospitales dicen, oye, ¿no te va bien a las 48 o 72 horas? Agrégale aciclovir. No sé si dice eso por ahí. Sepsis neonatal tardía. Bueno, y digamos que no le va bien a este bebé, ya pues para ese momento ya tendrás los resultados cultivos, ¿no? Porque se supone que antes de iniciar los antibióticos les pedí ¿no? Sepsis neonatal tardía. Le dijimos que la causa eran los estafilococos coagulasa negativos, ¿cierto? Pero recuerden que no son los estafilococos coagulasa negativos de la calle, ¿no? Que se encontraron ahí porque el perrito les lamió la mano, no, esos no son. Son los intrahospitalarios, esos son resistentes a la meticilina, usualmente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vancomicina. ¿Ven? Pero la E. coli, doctor, entonces que tenemos que usar algún antibiótico que funcione contra E. coli y no cualquier E. coli. De esas de E. coli que está en la diarrea del hermanito, no, esos no. La E. coli que está en el hospital, que son espectro extendido. Tendríamos que usar un carbapenémico quizás, o en algunos casos usarás una cefalosporina antiseudomónica, por ejemplo. ¿Cuál es una cefalosporina de tercera generación antiseudomónica? Ceftazidime, muy bien. Dice ahí. Acá te proponen vancomicina más algún aminoglucósido. Puede ser, los aminoglucósidos también son activos contra pseudomonas. Y en realidad, el tratamiento para la sepsis tardía va a depender de el mapa microbiológico que tengas en el hospital. Es decir, tú deberías saber cuáles son los gérmenes más frecuentes de tu hospital y si hay una sepsis tardía, tu tratamiento tiene que ir enfocado hacia ahí. Si sospechas que puede ser una infección por cándida, ¿cuáles son los factores de riesgo para infección por cándida? Ser prematuro, haber tenido catéteres, haber tenido nutrición parenteral y haber tenido antibióticos de amplio espectro. Si cumple esos criterios, tienes que sospechar infección por cándida y le vas a poner entonces fluconazol o anfotericina. Y bueno, ahí les plantean algunos tratamientos que todavía no usamos acá por muchos años, ¿no? El limita. Bien, preguntas.